Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, del lado de acá del micrófono les habla, como algunos ya saben y otros imaginan, Joanny Sánchez. Además estoy aquí en este lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de fin de semana. Recuerden que este programa se transmite solo del lunes a viernes, los sábados y los domingos nos tomamos un descanso y además estoy en la última jornada de este mes que ha amanecido soleada y fresca en la capital cubana, así que voy a aprovechar el clima y abriré de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme y para comentar los temas del día, sino sobre todo para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a las noticias más importantes de este 30 de noviembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión, o más bien con una pregunta que sé que dará mucho que hablar y mucho para reflexionar. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo. El cafecito está aguado, pero las noticias están concentradas. Se han acumulado muchos temas durante el fin de semana, así que me sirvo el café que está recién colado, echando humo literalmente, lo pongo a un lado en la taza y mientras tanto les comento los temas de este lunes. Ya les adelantaba que iba a empezar por una pregunta, por una cuestión bastante polémica y la he titulado ¿diálogo o derrocamiento? La gran pregunta, ya ustedes saben lo que viene ahí. En un segundo momento, cuentapropistas, o sea, trabajadores privados lamentan los problemas del mercado, o al menos el llamado mercado mayorista que ha abierto el Estado cubano para la compra de algunos productos, especialmente alimentos. También la espontaneidad, no ven mis dedos, pero aquí estoy diciendo espontaneidad entre comillas, preparada en las convocatorias oficiales. Voy a hablar de esa falsa naturalidad que se ha expresado en toda su extensión este fin de semana. Y por último, para los que están en Santa Clara o en sus cercanías, convocan hoy para una manifestación pacífica en una plaza de esa ciudad del centro de la isla. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento mágico, especial, ese momento que comparto junto a ustedes en que revuelvo para tomarme el cafecito informativo. Ya sé que algunos no toman café o no pueden conseguir el café en Cuba, que como saben está convertido en un producto deficitario, desaparecido de las tiendas y los mercados. El mío está bastante aguado, es una agüita de café, pero sigue siendo amargo, sin una gota de azúcar, caliente, acabado de colar y, sobre todo, siempre necesario. Así que después de este primer sorbito, me di un buchito largo porque es lunes, empieza la semana editorial y en la redacción del diario digital 14ymedio.com tenemos muchísimo trabajo. Así que los invito a que pasen por las páginas de este periódico que se actualiza cada día y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy a meter en el pantano, en el terreno árido de intentar descifrar la respuesta a la pregunta de diálogo o derrocamiento. Pero antes les voy a dar algunos antecedentes. Como saben, el viernes pasado, día 27 de noviembre, fue un día muy peculiar en Cuba. Sí, como ya les había comentado en este programa, la noche anterior, la noche del 26 de noviembre, la policía irrumpió violentamente en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde un grupo de activistas se mantenían plantados exigiendo la liberación del rapero Denis Solís. Este es un tema que hemos tocado ampliamente en este podcast, pero después de esa irrupción violenta, algunos incluso de los que estaban en el interior de la sede del movimiento San Isidro se mantenían en huelga de hambre y a partir de esa violencia ejecutada contra estas personas que de forma pacífica estaban en el interior de un inmueble, la violación del derecho a la privacidad que constituyó esa llegada como tromba de la policía, pues todo esto generó, señoras y señores, una gran indignación. ¿Cómo se expresó esa indignación? De muchas maneras, a través de las redes sociales, a través incluso de manifestaciones y protestas delante de los consulados cubanos en buena parte del mundo. La prensa internacional también reportó muchísimo el incidente, pero lo más interesante a mi juicio ocurrió la jornada del viernes, la jornada del 27 de noviembre, cuando cientos de artistas, creadores,
se reunieron a las afueras del Ministerio de Cultura en La Habana, en la zona del Vedado Habanero, para demandar a las autoridades una serie de medidas, de decisiones para parar, frenar la violencia contra los artistas y la censura en la isla. Esto está ampliamente contado en los medios digitales y también en las redes sociales, así que pueden completar la información, pero lo más importante es que después una treintena de representantes de esos cientos de artistas lograron reunirse con el viceministro del sector y acordar 5 puntos que lamentablemente a lo largo del fin de semana ya pues las autoridades han roto al menos 3 de esos 5 acuerdos. Ahora bien, no voy a dedicarme a esta noticia porque, como decía, la pueden completar muy bien en las redes sociales y en los medios digitales, sino a lo que hay detrás, el debate que ha generado este plantón de cientos de artistas a la afuera del MINCUL y su posterior conversación de algunos representantes con las autoridades. Esto ha abierto la pregunta, la vieja pregunta que recorre la realidad cubana desde que yo tengo uso de razón: ¿diálogo o derrocamiento? Claro está que me refiero a la actitud a tomar en relación con el poder, dialogar con las autoridades, dialogar con funcionarios, dialogar con ministros, dialogar con pues las figuras visibles del poder en Cuba, o derrocar, eliminar, sacar de sus sillas poderosas a estas personas. Bueno, ya está claro que el debate está plantado. Estoy segura que usted del lado de allá tiene su opinión, que la va a defender con mucha pasión. Yo primero voy a describir las dos posturas. Ha habido muchas críticas a los artistas que entraron a ese Ministerio de Cultura porque dicen que se dieron, que se dejaron embaucar, que les mintieron. Pero ¿cuál era la otra posibilidad en ese plantón que tenían allí? Era muy difícil porque estaban absolutamente rodeados por un enorme operativo policial que no solamente incluía a la tradicional seguridad del Estado, señoras y señores, incluía tropas de choque, personas armadas, vehículos evidentemente, con personal preparado para barrer una manifestación. Ellos estaban además encerrados prácticamente en una calle, sin suministros, sin la llegada de agua, sin la posibilidad de utilizar servicios sanitarios. Ya llevaban varias horas, esto se prolongó desde cerca de las 11 de la mañana del viernes hasta pasada las 2 de la madrugada, y evidentemente había una tensión. Que no lograron todas las demandas que hubiera esperado todo el colectivo, es cierto, pero ahora voy a decir una cosa. Señoras y señores, el muro de Berlín no se cayó solo ni fue derribado por una sola explosión, no, ya lo saben, lo echaron abajo golpe a golpe, martillazo a martillazo, decenas de miles de alemanes, y para llegar a ese momento de la caída del muro pasaron muchas cosas antes. Así que sí, fue un paso imperfecto, incompleto. Aceptar ese diálogo, muchos lo ven casi como un acto de claudicación, pero lo cierto es que fue un paso importante. Es la primera vez en muchos años, en décadas en la historia de este país, que se crea un precedente. ¿Qué es lo que queda? Derrocamiento. Pero estamos hablando de un régimen que tiene armas, que tiene efectivos, que tiene militarizada la sociedad y que tiene orejas y oídos en todas partes. ¿Cómo derrocar a ese monstruo enorme que es el castrismo? Una sociedad que no tiene ningún tipo de recursos para lograr eso. Y además, después del derrocamiento, ¿qué? La sangre, la violencia, el enfrentamiento, otra revolución. No. Las revoluciones son chispas que cuando prenden uno nunca sabe a dónde llegará su fuego ni sus llamas, a quién van a quemar y a quién no. Así que entre diálogo y derrocamiento, el primero muchos lo verán como ceder, como aceptar, como claudicar, sí, pero ahora mismo es una posibilidad, un paso, un martillazo en el muro. Por favor, concentrémonos en que cada uno golpee el muro para derribarlo a su manera. No se fije usted si el de al lado lo hace con un pico, con una mandarria, con un martillo, si quita más pedazos grandes o más pequeños. Concéntrese en el muro y, sobre todo, vamos a ver todo esto como pequeñas victorias. Si nos damos por fracasados y por derrotados antemano, así no vamos a llegar a ningún lado. Así que, diálogo o derrocamiento. Los dejo con la pregunta, respóndase usted mismo. Pero lo cierto es que, yo reitero, el viernes 27 de noviembre fue un día histórico en este país, un precedente importante. Centenares de artistas forzaron al poder a hablar, a dialogar. Después ya sabemos lo que pasó.
pero hay un antecedente importante. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito. Aguadito, pero ya está menos caliente, así que muy bien este buchito. Les comento rápidamente que los dueños de bares, restaurantes y dulcerías privados de La Habana, conocidos oficialmente como cuentapropistas, llevaban años pidiendo a gritos que se le diera el derecho a comprar en mercados mayoristas. Esto es una vieja demanda del sector particular y ahora han podido hacerlo, pero no se crean que es realmente un mercado mayorista. Se llaman Mercaval, que han estado abiertos inicialmente para las cooperativas no agropecuarias y ahora finalmente se abre a el sector privado habanero, pero tienen una gran pobreza de ofertas y además restricciones de cantidades a comprar y pocas ventajas en cuanto a los precios minoristas. Así que hoy en las páginas del diario 14 y medio llevamos un extenso reportaje sobre las críticas, los cuestionamientos que ya está haciendo el sector privado habanero sobre este supuesto mercado mayorista, que de mayorista no tiene mucho, reitero, y los absurdos de cada día para comprar. Por ejemplo, les adelanto que si un trabajador privado, un propietario de un restaurante quiere comprar cerveza de botella, tiene que llevar 2 botellas vacías por cada una llena que compre. Miren estos absurdos. A mí esto me recuerda el chiste del infierno socialista, que cuando no falta el aceite caliente, faltan los tridentes, si no los diablitos están durmiendo. Esto es una cocción lenta en el absurdo cubano. Así que los invito a leer este reportaje y me voy rápidamente con la convocatoria oficial para este domingo que se realizó en el Parque Trillo de Centro Habana, supuestamente espontánea, pero espontánea, señoras y señores, no tuvo nada. Bastaba recorrer las inmediaciones de este parque, reitero, el Parque Trillo de Centro Habana, para notar los ómnibus de matrícula estatal, los autos con matrícula institucional que llevaron a los supuestos convocados espontáneos a esta concentración, donde además apareció Miguel Díaz-Canel. Y me quedo con una frase que dijo Miguel Díaz-Canel en este encuentro. Dijo nada más y nada menos que en Cuba, abro comillas, hay espacio de diálogo para todo lo que sea revolución. ¿Qué les recuerda esto? Esto es como un déjà vu. A mí me recordó inmediatamente las palabras a los intelectuales de Fidel Castro en 1961, cuando dijo: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Ya sabemos qué trajo esa máxima: censura, exclusión, la llamada parametrización de la cultura cubana, el tristemente célebre quinquenio gris, donde las tijeras de las purgas y las censuras cercenaron buena parte de la creación artística en este país. Así que ahora Miguel Díaz-Canel hace su propia versión y dice que hay espacio de diálogo para todo lo que sea revolución. O sea, que diálogo no es. Esto es un monólogo. Ellos mismos se hablan en su propio oído. Y me voy rápidamente diciéndoles de una convocatoria. En Santa Clara también se están moviendo las cosas. Hay convocada una manifestación pacífica para una Cuba de pensamiento libre. Miren qué bonita frase. Este lunes 30 de noviembre a las 5:30 de la tarde, nada más y nada menos que en un parque, el parquecito de los Beatles. Miren qué buen lugar para reunirse por un pensamiento libre. Así que reitero, Santa Clara, 5:30 de la tarde, hoy lunes 30 de noviembre, una manifestación pacífica. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.